Puedes empezar si quieres. Ok. Muy bien, les quiero compartir una historia, pero primero vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido que nos hable también de tu historia, Señor. Y porque sabemos que es tuyo y bendice este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de esta historia, Jesús había sanado a un leproso. Y estaba entrando en Capernaum. Y cuando la gente supo que él ya había entrado a Capernaum, se juntaron para escucharlo. Y hay un término en esta historia. Se llama hijo de hombre. Y fue el profeta Daniel desde hace mucho tiempo atrás. Dios se le había aparecido y Daniel le llamó hijo de hombre porque se le había aparecido como un hombre a Daniel. Y aquí inicia la historia. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, mejor sentado, como no podían acercarse a él, hicieron un hoyo en el techo. Y entre los 4 bajaron al hombre, a donde estaba Jesús, al hombre paralítico. Y bajaron al hombre paralítico. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas se murmuraban en su corazón, cavilaban en su corazón y se decían unos al otro: ¿Quién es este hombre que está hablando? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Dios? Pero Jesús supo lo que estaba pensando en su corazón y les preguntó a los escribas: ¿por qué están cavilando así en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu lecho y anda. Y luego dijo: pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Y todos estaban bien asombrados y empezaron a glorificar a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y ahí termina la historia. Está chida la historia, ¿no? Quiero pedir a un voluntario que me quiera ayudar a repetir la historia, iniciando con:
Y trajeron a él, ¿quién? Un paralítico. ¿Y cuántos le iban cargando? 4. 4. Oh, muy bien, Jenner. Puedes seguir con la historia. Ya, estos 4 hombres llevaban al paralítico para que Jesús, ¿cómo se llama esto? Para que lo pueda curar o resucitar, ¿no? Entonces, como había tanta gente, lo que hicieron es, los 4 hombres subieron, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron hacia Jesús. Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban, los asistentes, se sorprendieron, ¿no? En su corazón. Y Jesús los leía sus corazones de ellos, que cómo pensaban los demás. Entonces Jesús le dice, ¿por qué piensan eso? Ya, y entonces ya más adelante le dice, levántate tu camilla, ve a tu casa, ¿no? Ve a tu casa. Y es así que el paralítico se levanta, toma su camilla y se va. Muy bien. ¿Te acordaste de mucho? ¿Te acordaste de que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Muy bien. También te acordaste que eran 4 hombres. Muy bien. Hay que darle un aplauso. Gracias. Bien, Jenner, muy bien. Ok, Gracias, ahora me Andrew. van a volver a ayudar a repetir la historia, ¿vale? Y trajeron a él, ¿quién? Un hombre. Un Paralítico. Ok, ¿Y cómo era ese hombre que... Era paralítico. Muy bien. Y trajeron a él un paralítico, muy bien. Y... Pero como vieron que estaba lleno... Era cargado por hicieron? 4, ¿no? Era cargado por 4. Ah, muy bien, exacto. Un hombre cargado por 4. Y como vieron que estaba lleno el lugar, hicieron un... Hoyo. Subieron al techo, Hoyo. hicieron un hoyo para Muy bajarlo. bien, exacto. ¿Y qué hicieron con el paralítico? Lo bajaron frente a Jesús. Lo bajaron frente a Jesús, muy bien. Y Jesús, cuando lo vio y vio la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas dijeron, ay, también perdóname a mí, Jesús. No, pensaron mal de Jesús. Ok. Dijeron quién era él para perdonar pecados. Perdonar los pecados. Pensaban en su corazón. ¿Quién es él para Muy perdonar bien, pecados? cavilaban, muy bien, chicos. Cavilaban en su corazón. ¿Quién es este hombre que Perdona pecados. habla, sí, Blasfemia. habla blasfemia? Habla blasfemias. ¿Quién puede, Perdonar pecados sino Dios. sino quién? Sino Dios. Dios. Muy bien. Y luego Jesús supo, ¿y qué supo? Lo que ellos estaban Pensando en su corazón. Y Jesús les preguntó algo. ¿Alguien se acuerda? Le preguntó 2 cosas. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es Per- más fácil decir? ¿Perdonar pecados o sanarlo? Muy bien. Muy bien, hermano Mario. Excelente. Le preguntó, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate,
toma tu lecho y vete. Y luego dijo, para que sepas que quien tiene potestad, El Hijo del Hombre. el Hijo del Hombre, tiene potestad, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. En la tierra, ¿para qué? Perdonar pecados. Perdone Perdonar pecado. pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo que Levántate levántate y anda. Toma tu Toma tu lecho lecho o tu cama y vete. y vete a tu casa. y vete a tu casa. Muy Ah. bien. Y el paralítico, ¿qué hizo? Se levantó. Se levantó, agarró sus cosas y se fue a su Tomó casa. su lecho y Salió delante de todos. muy bien. Y se fue. Sano. Y todos se quedaron Asombrados. asombrados y Glorificaban a Dios. glorificaban a Dios. Y decían, nunca hemos visto esto. visto tal Visto cosa. esto. Tal cosa. Muy bien. Ahora yo les tengo una pregunta. Este chico cuando fue llevado con Jesús, ¿qué es lo que quería? Era un paralítico, ¿no? Sanidad. Quería sanidad. Y Jesús, ¿qué le dijo primero? Perdonó sus pecados. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se hubiera sentido este hombre que lo primero que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Sorprendido, sorprendido. ¿Sorprendido? Yo creo que también ha de haber pensado, yo quiero que me sanes, ¿no? Yo quiero Yo no vengo caminar. a eso, vengo a que Yo vengo a que me hagas caminar otra vez. Oh, wow. No se sintió liberado. ¿Se sintió liberado? Quizás estaba A ver, explíquese, hermano Bernabe. Tal vez, bueno, Dios conoce nuestro corazón. Tal vez sí pudo haber algo que en el corazón de él necesitaba perdón y eso lo tenía paralítico. Ah. Gracias a todos. Mamá. Quizás estaba pensando, ¿cómo sabía él lo que yo estaba pensando? Que quiero perdón. Wow. Bueno, no, yo creo que sí, pero siendo judío y tal vez con todas las cosas que el pueblo hacía y decía, yo creo que pensaban que sus pecados, ¿no? Su maldad era la que lo había hecho estar paralítico, ¿no? Y aunque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, yo pienso que en ese momento a lo mejor él quiso caminar y no podía. Entonces yo creo que, pues sí, por un lado a lo mejor, pues no sé qué habría sentido en eso, pero yo creo que su necesidad era caminar. Y siendo humanos, pues ese yo pienso que era su intención, ¿no? Caminar. Wow. Gracias. Muy bien. Angelina. Es posible también que algunas enfermedades son causa del pecado. Wow. Entonces, a veces hay relación entre el pecado y la enfermedad. Eso es, ¿cómo se dice? Es verdad en la comunidad de médicos, de científicos, que hay relación entre tus emociones, su condición emocional a su condición física, ¿no? Entonces, es posible que Jesús quería tratar la raíz
del pecado, de la enfermedad. Gracias, Angelina. Ok, muy bien. Vamos. Jenner, ¿querías comentar algo? Muy bien. Vamos a ver la historia desde el principio, ¿vale? Y le trajeron a Jesús, ¿quién? Un hombre paralítico que estaba cargado por 4 de ellos. Y como vieron que estaba lleno el lugar, hicieron un hoyo en el techo y bajaron al hombre paralítico enfrente de Jesús. No es algo ilegal hacer un hoyo en la casa de alguien sin pedir permiso. Yo creo que sí es ilegal. Es la desesperación del paralítico y la familia que quería de todos modos ver a Jesús y querer su sanidad. Por eso, como sea, porque como tanta gente hubo, entonces ellos no podían acercarse a Jesús, a la cual hicieron el hoyo. Oh, gracias. Estuvieron dispuestos a pagar el precio, ¿no? O sea, Claro. tenían fe de que Jesús iba a hacer algo con su amigo y no les importó pues llegar a hacer el hoyo en el techo y tener que pagar después, yo supongo, ¿verdad? O arreglar luego. O arreglarlo después, porque yo creo que sabían que Jesús podía sanarlo. Ellos iban por esa salud física de su amigo. Jesús los perdonó sus pecados, a la cual los llegó a sanarle, ¿no? Una cosa que yo veo aquí es que habían varios de ellos. Dice que venían unos y 4 de ellos estaban cargando uno. Entonces me parece que venían varios. Entonces, si tienen que pagar algo o tomar el tiempo a arreglar el techo luego, no va a ser tan difícil porque sí hay varios. Oh. Mario. Sí, me llama mucho la atención de que habían 4 que traían a esta persona enferma, pero lo que más me llama la atención es la unidad, el ponerse de acuerdo para cumplir un propósito, y el propósito era poder ayudar al prójimo, ¿verdad? Que era la persona enferma ahí. Tratar de ponerse de acuerdo de abrir el techo de un lugar, considero de que tal vez algunos se opusieron, ¿verdad? Pero al final llegaron a poder tomar ese valor, porque para poder abrir ese techo, me imagino que también tuvieron que haber pedido permiso a alguien para poder remover los escombros de ahí arriba y no tener esos problemas, ¿verdad? Entonces, hacer eso y principalmente ponerse de acuerdo, ¿verdad? Eso me llama más la atención en ese momento de los de las 4 personas. Gracias, Pastor Mario. Hermano Bernabé. Yo, algo que me asombra es la disposición de ellos de hacer todo lo que está a su alcance por tal de llevarlo a la presencia de Cristo para obtener el milagro que ellos quieren. Porque creo que es más por ellos que por el paralítico, porque es el esfuerzo. Me imagino en ese tiempo era demasiada gente y no podían ir los 4, sobre todo los que estaban ahí. Creo que la disposición de ellos de poder verlo y Cristo de poder ver que estaban quitando la teja o no sé cómo era, ver ese acto, de alguna manera pues movió el corazón de Cristo también. Okay. Ahora. Aumentó, mi hijo.
hermanos. También, el paralítico era más con Jesús, ¿no? Hermanito. A ver, explícate un poco más. Perdón, Johnny, ¿lo repites? Hermano Bernabé, Ok. ¿se puede explicar un poco más? Porque usted dice que estaban más desesperados los cuatro de llevarnos a tanto éxito después. Sí, imagino que en un proceso de una enfermedad, pues tuvo que ser alguien muy, muy amado para ellos, para poder, como decía el hermano Andrew, habían más personas, o sea, me imagino que era una familia, querían ver la sanación de ser querido, y si estaba paralítico de alguna manera, pues no podía como que moverse por sí solo, hablar, me imagino que se me viene a la mente una enfermedad en la cual no pueda hablar, no pueda moverse. Creo que la familia era la que estaba más dispuesta a hacer todo para poder llevarlo a Cristo. Sí. Interceder, sobre todo, es lo que creo que podemos hacer nosotros, interceder o hacer lo que esté a nuestro alcance para llegar a conseguir el milagro que queremos. Gracias, Bernabé. Muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte, ¿vale? Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ¿acaso era Jesús el papá de este chico? ¿No? No creo, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos aprender de que le llamó hijo a este muchacho? Se llamó hijo porque tuvo fe, con bastante fe bajó y tenía la sensación de que va a ser perdonado pecados y va a ser sanado, a la cual le llamó hijo. ¿Se puede explicar un poco más, hermana Isabel? No, yo sugiero de que como han tenido fe, por eso es que ellos decidieron a Jesús y no vieron la forma de llegar hacia él, haciendo el hoyo, porque no tenía otra manera. Estaba aglomerado la multitud de gente a la cual ellos no podían entrar o no podían pasar. Entonces es la idea y ese pensamiento lo conectó Jesús a ellos, les conectó para hacer que se acerquen. Como tenían fe, les perdonó sus pecados y a la vez les dio sanación. Les curó de su ser paralítico, la cual ya regresó a su casa ya fue sano y salvo. Gracias, hermana Isabel. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que comentó Isabel? De que le llamó hijo porque tenían fe en él. Y creían en él, pues, ya creían en Dios. ¿Sabes qué? Me gusta esta idea. Es muy interesante. Yo creo que sí tiene algo de razón eso de que vio la fe de ellos y luego dice hijo. Entonces puede ser que le provocó a Jesús extender ese cariño al muchacho diciendo hijo, por ver la fe que ellos tenían, que eran hijos de Dios también. Es muy interesante ese pensamiento. Solo para lo que dice la hermana Isabel y Andrew, eso nos lo recuerda en Juan 1:12, donde dice que todo lo que le recibieron y creen en su nombre, les da la potestad ser hechos hijos de Dios. Entonces, ellos creyeron, él creía de lo que Jesús iba a hacer. Y como dice, y los que creen en su nombre estaban creyendo en él.
Entonces esto le daba la potestad de ser hijos de Dios. Wow. Era solo para fundamentarlo en lo que los hermanos decían. Así que lo que usted me está comentando que Jesús es Dios, hermano Mario. La verdad que sí, es hijo de Dios, es también llamado Dios, ¿verdad? Wow. En la... Gracias, Mario. ¿Ustedes qué opinan? Es muy interesante que de lo que dice Mario, de que la fe le ayuda a ser o le llega a ser hijo de Dios. Entonces Jesús confirmando eso cuando dice hijo. Eso es algo que no he pensado antes, es muy interesante. Wow. Gracias, Mario. Gracias, Te Mario. debo 20 pesos, yo creo. Creo que Angelina levantó su mano también. Angelina. No, estaba yo pensando si era judío el paralítico, entonces Dios considera a los israelitas su pueblo, ¿no? Entonces, si era judío, porque hay personas que Jesús había sanado en otras ocasiones y si era judío le llamaba hijo. Entonces, esto es lo que estoy pensando, es la raza judía. Entonces, le dijo, hijo mío. Wow. Porque eran de la misma raza, dice usted, Angelina. No le llamaba Jesús un gentil o otras personas de otra raza, no le llamaba a Jesús estas personas hijo. En los evangelios, de lo que yo sé, pero yo soy equivocada, pero de lo que yo sé, solamente por ejemplo, Zaqueo o otras personas que Jesús le llamaba. Gracias, Angelina. Pastor Jorge, ¿quiere comentar algo? Pienso casi lo mismo, ¿no? Es casi como Zaqueo, ¿no? Es casi muy parecida la situación. Okay. Lo mismo, hacia arriba, el techo. Sí. Tu mamá. Mamá. Estaba pensando que quizás él quería tranquilizar al hombre. Estaba pensando cómo sería que tú solo puedes mover tu cabeza y estás siendo llevado y después te bajen de un techo. Y además enfrente de muchísimas personas y un hombre predicador famoso. Y estaba pensando que quizás quería Dios ayudarle a entender que estaba con alguien que le amaba, ¿no? No sé, quizás para ayudarle como una palabra de cariño, ¿no? De familia. Sí. Hijo mío, es Ajá. familia, ¿no? Sí, porque yo creo que quizás estaba un poco asustado o nervioso. Eso me hace pensar en otra pregunta. Jesús pudo haber tenido otra decisión, ¿verdad? No, nada más le pudo haber dicho, tus pecados te son perdonados. No le tenía que haber llamado hijo, ¿verdad? ¿Qué más? Podría haberle llamado muchacho también, muchacho. Wow, mamá, muy interesante. ¿Qué más pudo haber hecho Jesús? Pudo haber regañado a los hombres por destruir el techo. Wow. Eso sí sería bien.
ver, 1, 2 más. Lo pudo haber ignorado también. Completamente ignorado lo que hizo, seguir con su enseñanza. Wow. Sí, es cierto. Es muy interesante que no le llamó muchacho, que no le regañó por haber descubierto el techo y no los ignoró, sino que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué más podemos aprender por la decisión que tomó? Que no hizo nada de eso, sino que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que pasa, Jesús y su Padre a nosotros nos quiere. Y Él mostró su bondad, su amor por nosotros. Jesús, así como pecadores, a todos nos quiere. Entonces, cuando Él ve esa inmensa fe que tenía, ellos tenían que haber roto el techo para poder bajar al paralítico. Jesús se sintió orgulloso porque hicieron lo imposible a hacer lo posible, que el paralítico llegue en su adelante de Jesús. Entonces Jesús le dice, hijo. Al decirle hijo, el paralítico, ¿cómo se siente? Emocionado. Porque nuestro Dios, a pesar que tenemos pecado, nos llama hijo. Es el amor que a nosotros nos enseña. Gracias, Jerry. Le dio prioridad también al espiritual que la física, ¿no? Cuando dijo Jesús, tus pecados son perdonados. Para Jesús eso fue la prioridad en vez de la sanidad. Le dio prioridad a cosas espirituales. Gracias. María, Pastor María. Me gusta la actitud de Jesús cuando le llama hijo, porque considero de que tal vez Jesús valoró la decisión de este paralítico. Me imagino que cuando estos amigos lo invitaron la primera vez, mira, vamos con Jesús, Él te va a salvar, y le hicieron esa invitación. Considero que inmediatamente este paralítico aceptó esa invitación de ir delante de Jesús, ¿verdad? Creyendo de que Él le iba a sanar. Yo considero que solo pensó que iba a ser sanado físicamente, ¿verdad? Pero también recibió la sanación espiritualmente, ¿verdad? Tal vez ese valor de haber tomado la decisión de que lo llevaran delante de Jesús, creo que también fue una aportación bastante que le agradó a Jesús. Gracias, Pastor María. Tengo otro pensamiento. Creo que los judíos también en esa época tenían creencia de que si fueras ciego o paralítico o otra enfermedad es por causa del pecado. Ellos tenían esta creencia. Sí. Gracias. Es muy visible en el libro de Job, ¿no? Estaban culpando a Job por su pecado. Entonces eso es la creencia de ellos, que la enfermedad es por causa del pecado. A mí me parece que a Jesús le era importante perdonar sus pecados y hacerlo de una manera que él reconoció que Dios todavía lo acepta, porque le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Le llamó hijo antes de perdonar. Ándale, no le dijo pecador, no le hace lista de los pecados, pero le dice hijo. Eso es muy aceptando, pues, que Dios no está molesto, enojado, no te va a matar, y luego de tus pecados te son perdonados. Eso le era muy importante a Jesús. Creo que Jesús supo también que quería ser sanado. Eso es obvio, pues. ¿Por qué lo van a bajar en frente de él si no es para sanarle, no? Pero a Jesús le era muy importante la otra cosa, que era el espiritual, como dijo Angelina. Y probablemente porque el muchacho no discute, está de acuerdo. No dice, sáneme, sáneme. Dice, acepta, acepta. Wow. Gracias. Ahora, yo les tengo una pregunta. Este chico, cuando Jesús le llamó hijo, ¿tuvo algún impacto sobre su vida? Se sintió aceptado. Sí, aceptado. Yo creo que incluso amado, ¿no? Porque no cualquiera le dices hijo. Yo creo que sintió que Jesús era empático con él, ¿no? Que sentía su pena, su dolor, su enfermedad. Gracias, muy breve. Quizás él peleaba con mucho rechazo, puede ser, por su condición. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué impacto tuvo? Jesús. El chico no era hijo, no era hijo físico, pero aún así le llamó hijo. Y como comentaba Angelina, a lo mejor le estaba hablando espiritualmente. ¿Qué impacto tuvo sobre este chico? ¿Sobre quién? Sobre el chico paralítico. Pastor Jorge, ¿quiere comentar algo? No. Bueno, en la historia vimos que pues un ministro o digamos Dios o también podría pues, pero como comentaban ustedes pues también era un ministro cuando vio a un chico Jesús le llamó hijo y porque sintió su pena o no quería que fuera rechazado, como dijo mi mamá. Hoy en día hay ministros o Dios le llama hijo a una persona, le sigue llamando hijos a la gente. Puede ser un Dios que lo haga o a lo mejor un ministro. Porque para darle como ese amor.
¿Sí? ¿Cómo se ve eso hoy en día? Estaba pensando en Pablo, llamaba a Pablo por ejemplo, a Tito o a Timoteo, sus hijos, porque eran sus hijos de fe. Wow. ¿No? Entonces hoy también hay personas que si compartes el evangelio a otra persona y crecen esta persona en la fe, y a veces los que han compartido llamaban a estos nuevos cristianos su hijo en la fe. Wow. Yes. ¿Hay alguno de ustedes que a lo mejor un ministro o Dios les está recordando y les está llamando hijo? O a lo mejor si ustedes son ministros, les han llamado a otra persona hijo. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere compartir esa anécdota? ¿De una vez? Tal vez era Dios hecho hombre, y eso le daba como la autoridad para poder llamarlo hijo. Y en el caso del paralítico, sentirse privilegiado, el hecho de que alguien con esa influencia o ese poder le pudiera llamar hijo, se sintió acogido por él. Sí. Y gracias, Fernando. ¿Hay alguien más que han escuchado que les llamaran hijo a ustedes? O a lo mejor ustedes le han llamado hijo a alguien más. Suele pasar. A ver, Pastor Jorge, ¿nos puede compartir? Suele pasar que cuando tú tienes compartiendo un ministerio, o cuando alguien está muy adolorido, siempre a veces esa palabra te une a la persona, como liderando la palabra hijo, como si fuera, ¿no? Y ellos aprecian esa palabra, aprecian ese cariño. Wow. Gracias. Ahora yo le tengo una pregunta. Cuando usted le llamó hijo, cuando estaba ministrando a la persona, ¿cuál fue el impacto sobre la vida del chico y sobre su vida también? Confianza en lo que estaba recibiendo, ¿no? Consejo, tal vez. Wow. ¿Y cómo le hizo sentir a usted que tuvo ese impacto sobre ese chico de confianza? ¿Cómo le hizo sentir? ¿Qué sentí? ¿Qué siento? Bueno, también es una responsabilidad, ¿no? Guiar a personas espiritualmente, que hace, bueno, a mí me hizo sentir una confianza de que tal vez como alumno. ¿Lo podría repetir? Disculpe, se cortó un poco y casi no la escuché. Que hay esa confianza que da al recibir o al dar el nombre de hijo, hace que el lazo sea menos estrecho entre esa persona y tú, porque
hay una comunicación de confianza. Wow. Creo que antes había comentado que ahora tiene más responsabilidad sobre la vida de él. Yo creo que sí, porque se comprometen más, especialmente para a los muchachos, ¿no? Tal vez también es una parte paternal de que por lo pronto, por ejemplo, yo no tengo hijos. Sí. Y esa parte, o sea, ¿no? Cuidarlos como si fueran mis hijos espirituales, ¿no? Wow. Orientarlos, guiarlos y enseñarles la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Jorge David. Y pues, síganle echándole muchas ganas y ánimo. Y Pastor Mario, usted quería comentar algo. Disculpe. No te da pena. No, solo secundando lo que el Pastor Jorge decía, la verdad que uno, a veces uno no se da cuenta en los momentos en que uno les dice esa palabra hijo a los hijos espirituales, le hablamos así, son hijos espirituales, ¿verdad? Que uno viene los viene levantando, los conoce desde del problema que ellos tienen, ¿verdad? Y uno viene cuidándolos ahí y a veces sin querer queriéndole, uno los trata como hijos y le dice, mijo, vení para acá. Y ellos se sienten como bien acogidos, y ellos se sienten más a gusto. A mí me pasa, yo soy chiquito y resulta que tengo unos hijos espirituales grandes y ellos me abrazan, ¿verdad? Ellos se sienten bien protegidos así, ¿verdad? Qué bonito. Pero es algo satisfactorio que dice uno, wow, y me gané a alguien, me quieren más siempre bromeo con mis hijos porque le digo, me quieren más mis hijos de afuera que los de la casa, les digo todavía así, ¿va? Pero también hay una responsabilidad con estos hijos porque uno a veces ríe con ellos, juega con ellos, pero también a veces llora junto con ellos. Exacto. Hay jóvenes que pasan con estos hijos espirituales que Dios da. La verdad que solo Dios nos da cuando estamos dirigiendo un ministerio, ¿verdad? Y es satisfactorio, es impactante, es algo inexplicable. ¿Y cómo le hizo sentir a usted que tenían esa confianza con usted y que le querían mucho? La verdad que a uno lo sorprende porque que a uno le digan te amo o que le digan o que lo traten a uno, algunos me dicen papá, ¿verdad? Y dice uno, wow, dije, no les puedo decir que no me digan, ¿verdad? Al contrario, eso me llena, me da un gozo espiritual que me digan papá ellos, ¿verdad? Personas que no ven tal vez la apariencia física, pero es el amor que uno les brinda a ellos, ¿verdad? Sí, yo quería decir algo que me pasó hace mucho tiempo, bueno, hace un par de años. Uno de los niños de la escuela dominical, al salir ya yendo de la iglesia, me para en la calle y me dice, para, por favor. Y yo le digo, ¿qué deseas, hijo, no? Y él me dice, a ver si el lunes nos vamos a la municipalidad. Y yo le dije, pero ¿a la municipalidad? ¿Para qué? Y él me dijo que quería ir conmigo a la municipalidad en su mente de niño, ¿no? Para cambiar sus papeles, porque él quería cambiar de papá. Quería que yo sea su papá y que su papá que lo maltrataba ya no sea más su papá. Quería que yo firmara para que sea su papá. Entonces eso me impactó. Hacerlo legal. Niño de la escuela. Es un niño de la escuela dominical, ¿no? Wow.
Wow. Eso me impactó hasta el día de hoy. Sí. Muy serio, él es muy serio al decir sus palabras, ¿no? No, nada. Ese niño de repente tenía problemas familiares, a la cual no tuve el amor, el amor de padres o de familia, la cual encontró en usted, hermano David. Como siempre, los niños a usted le siguen, le quieren, y él sintió su amor, a la cual confió en usted y le dirigió la palabra para que la acompañe. Habla mucho de la eficacia de su ministerio, pastor. Sí. ¿Cómo es posible que no está llorando ahorita? Porque casi estoy llorando yo al escuchar esa historia y no está llorando. Es real, y la hermana Isabel conoce al niño, vive a la vuelta de su casa. Y me impactó porque lo dijo delante de una coordinadora que está desde las embajadoras de salud, un proyecto médico, y la directora del proyecto me miró y se sorprendió también que el niño tan serio lo diga así, ¿no? O sea, hay mucho maltrato a veces de los padres a los hijos, que los hijos necesitan en sus mentes pequeñas decir esto, ¿no? Que impacta, eso me impacta. Gracias por compartir. Gracias, hermano Jorge. Qué impactante. Wow. Gloria a Dios, pues. Y muy bien. Y como ya son las 9, los que se quieren retirar o los que ya se tienen que ir se pueden ir. Y los que quieren seguir hablando, podemos seguir hablando de la historia, pues.